Yo había preparado una suerte de presentación para el libro de Alma Maldonado y voy a leer algunas ideas de esta presentación. Yo espero que Alma, cuando lo considere pertinente, me pueda interrumpir y podamos entablar un diálogo en el momento en que ella desee. Bueno, yo creo que el libro es una bocanada de aire fresco y de salud saludable para el ámbito educativo. En un ambiente como el que estamos viviendo, donde se ha mostrado tanta falta de respeto por el sentido común, por la razón y por la ciencia. En esta oportunidad voy a presentar un libro que en varios sentidos me parece sobresaliente. La autora de esta destacada obra es Alma Maldonado, una pedagoga y experta en educación que se ha distinguido en los últimos años por dirigir el blog de educación de la revista Nexus. El título de la obra es La escuela que necesitamos. Pasos urgentes para mejorar la educación de México. Editorial Terracota, año 2024. Su contenido es descriptivo y analítico. En una prosa directa, clara y precisa, la autora hace un recorrido de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior y posgrado, haciendo pausas en cada capítulo para hacer recomendaciones concretas que mejoren la educación. Es en realidad una lectura apta para cualquier lector medianamente informado. Tiene también un carácter testimonial. Aquí y allá recoge experiencias personales que ha vivido la doctora Maldonado a lo largo de su carrera. Pero la obra tiene un diseño básico de carácter académico, apoyándose en cada momento en fuentes diversas, incluyendo libros, entrevistas, informes y recursos de inteligencia artificial. Reduciré mis observaciones a varios puntos críticos que descubro en el texto, asumiendo que estas notas son insuficientes para dar cuenta de un volumen rico en información y en análisis. Con frecuencia repetiré literalmente el texto de la autora. Antes que todo, quiero emitir un juicio sobre la mirada de Alma Maldonado. Es una mirada crítica, racionalista y minuciosa. El sistema educativo para ella es un aparato pesado y rígido que castiga a los alumnos con cargas indebidas, que es oprimido por el CENTE y por una burocracia no siempre competente. Sobre todo, la autora vela por una escuela ágil y flexible, con sensibilidad hacia los estudiantes y los maestros. Admira las escuelas activas y le gustaría que en nuestras escuelas se tomaran varios elementos de ellas, como las asambleas escolares, el método de proyectos, etc. Critica varios aspectos de la nueva escuela mexicana que se impuso a las prisas sin la debida preparación docente y que no es seria en sus intenciones. Se lamenta del rol que se deja a los maestros, muchos de los cuales tienen que trabajar en condiciones lamentables. Critica asimismo la inequidad del sistema educativo, las desigualdades dramáticas entre las escuelas, desigualdades
que dan por resultado una reproductividad de las mismas desigualdades. La doctora Alma Maldonado en educación inicial acierta al dedicar un amplio espacio a este capítulo por varias razones que son o deberían ser ampliamente conocidas. En primer lugar, los desarrollos de la neurología cerebral han confirmado que entre el nacimiento y el tercer año de edad aproximadamente hay un intenso y acelerado desarrollo de las redes neuronales y que las experiencias adquiridas en esos años tienen una enorme influencia para el desarrollo posterior, incluyendo la madurez. En segundo lugar, aunque los legisladores mexicanos tuvieron en 2019 el acierto de incluir a la educación inicial dentro del concepto de educación básica, en realidad, la inversión y la extensión de los servicios de educación inicial siguen siendo mínimas o irrelevantes. Tampoco hay recursos humanos calificados en número suficiente para atender una oferta que tiene dimensiones enormes. La atención que se ofrece a los niños de esa edad tiene el carácter de guarderías que cubren funciones más bien maternales, atendidas por personal no calificado para entender las dimensiones técnico-pedagógicas, emocional y cognitiva de la educación inicial. Hay casos de experiencias exitosas. El modelo Reggio Emilia, el modelo Montessori, el modelo Highscope, que proviene de Estados Unidos y que ya tiene implantación en México. Exitosa, por cierto. Respecto a preescolar, la doctora Alma Maldonado señala que es un error dedicar el nivel preescolar 3 a 6 años para enseñar a leer y escribir. Eso, dice, es una exigencia injusta para los niños, las niñas y los docentes. De modo que aclarar el propósito de ese nivel debe ser uno de los cambios más importantes. Entre los 3 y los 5 años, 11 meses aproximadamente, la asistencia a la escuela debe servir para familiarizarse con ella, socializar con sus pares, desarrollar el lenguaje hablado, usar un lápiz, una crayola, un cuaderno, saltar, dar un giro, conocer los números y letras, habituarse a lo que es un libro, desarrollar su motricidad, la fina y la gruesa, contar, cantar y especialmente jugar. Lo que es un error es seguir la tradición que los pequeños, de que los pequeños al ingresar a primaria ya deben saber escribir y leer. Este énfasis en lo intelectual, esta prisa por adelantar, no contribuye a concentrarse en lo importante. No nacemos con una predisposición para leer y escribir. Es algo que se aprende y el aprendizaje elaborado, como sabemos, es sumamente difícil. Por otro lado hay un debate a veces un poco oscuro respecto a los métodos para enseñar lectura y escritura. No sé si en este punto, Alma, quisieras hacer un comentario. Sí, claro que sí. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gilberto. Me parece para mí muy importante poder hablar de este libro que publiqué con ustedes en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara. Ahí está también José Navarro. Hola, José, también mucho gusto de estar en este espacio y de verdad les agradezco la invitación. Sí, primero que nada quisiera decir que pues el libro forma parte de una colección
Utopía, bajo esta idea de que es algo mucho más concreto y realizable que la utopía, ¿no? Entonces, es una coordinación de Jorge Javier Romero, toma esta idea del historiador francés Jacques Barzun y bueno, bajo este marco de hacer libros pensando en qué podríamos ir cambiando, que sea realizable en México en distintos ámbitos, pues salen estos primeros tres textos abordando temas distintos. La idea es que se van a seguir publicando otros. Y a mí me encargan el de educación, entonces siempre lo cuento como este reto que me plantean de ser optimista, ¿no? Y de ser mucho menos pesimista sobre lo que podemos hacer en la educación. Y por eso trato de ir planteando algunas ideas en este libro de cosas que se podrían hacer, que son realizables, que no son imposibles, ¿no? No me planteo cambios en el sistema educativo a partir de cosas que sería muy difícil realizar, ¿no? Creo que algunas de estas ideas que voy planteando son realizables. Y el otro tema que me gustaría destacar es esto que mencionaba Gilberto, ¿no? Es una propuesta de texto donde hago un recorrido que es difícil, la verdad, me costó trabajo, pero traté de integrar todos los distintos niveles. Bueno, ya sabemos que en el sistema se llaman tipos, pero en realidad la gente los conocemos como niveles. Y empiezo desde inicial y me voy hasta posgrado, ¿no? Entonces creo que es un esfuerzo por tener una visión integral, que es algo que normalmente no hacemos en el sistema educativo, ¿no? Entonces en este ensayo abordo todos estos y como bien señalas, Gilberto, pues parto de la educación inicial, que creo que es fundamental y que, como digo, si algo nos ha enseñado la investigación educativa es que es muy importante el desarrollo en estos primeros meses y años de vida, pero que pocos países realmente se lo toman en serio, ¿no? Entonces es de esos casos donde sabemos que la evidencia dice una cosa, pero no hacemos o no tomamos las medidas o no actuamos en consecuencia. Entonces, bueno, por eso creo que es importante plantear el tema de la educación inicial. Me refiero a lo poco que invertimos en México en este nivel educativo que, como bien lo señala Gilberto, se supone que es obligatorio, pero en la propia ley hay contradicciones sobre cómo está siendo considerado, ¿no? Entonces, mientras en el artículo tercero se señala que es obligatorio, después, si vemos lo que dice la propia Constitución en el artículo 31, vemos que solo se refiere a la obligación de las personas de enviar a sus hijos o hijas a la escuela y con esto cancela la idea de la educación inicial porque, como sabemos, no se imparte en escuelas. Y creo que estas contradicciones no han sido muy abordadas, ¿no? Tendrían que ser discutidas en el Congreso mismo, de acuerdo. porque también hay contradicciones en la Ley General de Educación al respecto. Y bueno, esa es una de las cosas que señalo, y como ya lo dijo Gilberto, hablo de la importancia de este nivel, ¿no? Y en el preescolar lo que también diría es la poca cobertura que todavía tenemos cuando también es obligatorio y sabemos que pues la cobertura apenas va en un 63% más o menos al primer grupo de edad, ¿no? Perdón, en general, pero dividido por edades, pues las y los mexicanos no lo ven tan importante todavía y las familias deciden no enviar a los niños pequeños para el inicio del preescolar, que sería a los 3 años, ¿no? Entonces, la cobertura ronda en un 39% para los 3 años, 78% para los 4 y luego baja un poquito a 73 para los 5 años. Y creo que
de nuevo es esta discusión de qué tan pertinente es mandatar constitucionalmente el acceso a un nivel, la obligatoriedad de acceder a un nivel educativo cuando no se cumple. Yo ahí lo voy discutiendo en el libro, en algún momento lo menciono, digo que me parece importante porque termina siendo un marco eh, que presiona un poco, ¿no? Hacia esta obligatoriedad, aunque al mismo tiempo, pues muchas veces solo queda en el papel, ¿no? Entonces, sobre estos dos, hasta aquí comentaría, no sé si te parece Mm, bien continuar o... sí, sí, es decir, yo creo que sobre todo el libro es muy meritorio, es un esfuerzo extraordinario. Eh, Sabemos lo difícil que es escribir una obra de esta naturaleza, pero al mismo tiempo tiene una enorme utilidad. Es enormemente útil porque te ofrece un panorama íntegro, casi íntegro, y, y te hace pensar. En cada nivel tú vas puntualizando problemas que son importantes. Por ejemplo, en educación primaria, eh, dices tú que la primaria alfabetiza y construye los andamios para el aprendizaje de los saberes más importantes: lengua materna, matemática, historia, geografía, biología, literatura, artes y deportes. A la pregunta de qué debe enseñar la escuela primaria, tenemos que pensar en conocimientos que son importantes en este grupo etario, pero que al mismo tiempo muy importantes en la conexión que se logra con la escuela. Por eso, si se tiene una mala experiencia escolar, como el acoso, es importante revisarla, corregirla y atenderla. Las escuelas primarias necesitan protocolos de atención para el acoso y garantizar el bienestar de los niños. El apoyo que existe es muy limitado. Las USAER, o sea, las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, solo atienden el 78% de la población con necesidades particulares. Finalmente, tú muestras admiración por las escuelas activas y mencionas, me llamó mucho la atención tu comentario cuando leíste Somerville, ¿no? Que te cambió te rompió de tus esquemas, ¿no? Y es cierto, las escuelas que colocan en el centro al niño y que depositan la tarea del aprender fundamentalmente en él, en donde el maestro es una guía, un orientador. Entonces, es fantástico, ¿no? Pero el experimento de las escuelas activas ha resultado fallido por varias razones, entre otras, bueno, en la nueva escuela mexicana resultó fallida, entre otras porque se quieren incorporar elementos de la noche a la mañana, como si fuera algo sencillo. A ver, tu comentario a esto. Sí, no, de verdad aprecio la lectura tan detallada que has hecho del libro y los comentarios, Gilberto. Me parece que tienes razón, o sea, yo estoy exponiendo, ¿no? Mi admiración por este modelo, aunque pienso que lo hago con cierta precaución, explicando que efectivamente son experimentos muy pequeñitos, ¿no? Y cuando aquí hablamos del sistema educativo mexicano, pues es masivo, es uno de los más grandes del mundo, es bueno, lleno de problemas y situaciones que ya conocemos. Entonces,
un poco lo que yo hago es tratando de aterrizar y de tratar de encontrar aquí un punto intermedio entre una nueva escuela mexicana que anuncia que tiene muchos de los postulados de las escuelas activas, pero tratando de aterrizarlo a algo más viable y reconociendo que esto no se puede hacer de forma automática y sin que pase por un proceso de formación docente. O sea, tú no puedes convertir de la nada a un profesor o a una profesora que ha trabajado en un modelo tradicional y de pronto decirle, y ahora vamos a cambiar, y ahora vamos a trabajar en un modelo un poco inspirado en estos modelos activos, porque así no pueden funcionar las cosas, ¿no? No por decreto, y creo que esa es parte de la crítica aquí, pero sí decir, bueno, habría algunos elementos que podrían implementarse Cogerse, sí. con este cuidado, con tiempo, con preparación, por supuesto, y en condiciones quizás no tan rápidas, ¿no? Pero que podríamos ir viendo en la escuela, ¿no? Ahí hablo de trabajo por proyectos, que además es algo que está promocionando mucho la nueva escuela mexicana, pero insisto, ¿no? De una manera muy apresurada, eh, con unos materiales que no son precisamente los más adecuados y sobre todo queriendo imponerla en cada uno de en todo el currículo, ¿no? Y en todas las clases y en todas las situaciones de enseñanza con todos los conocimientos, algo que Ah, realmente es posible y que no hacen las escuelas activas, ¿no? En algunos momentos se puede usar el trabajo con proyectos, en otros no. Y así me voy con algunas otras cosas, ¿no? Como el tema de las asambleas escolares, que también ha sido un poco retomado en la nueva escuela mexicana, pero que sí me parece que si no hay esta preparación, esta explicación, esta formación, que toma tiempo, que de la noche a la mañana tú no puedes traer todos estos elementos y decir, ahora los vamos a poner en las escuelas mexicanas y va a funcionar mágicamente. Creo que eso es absurdo y creo que ahí es donde está fallando esta propuesta del gobierno anterior y que está continuando en el gobierno actual, ¿no? mm, si quieres algo, te leo el comentario que hice sobre secundaria. Sí, claro. Este, Y quizás dice, no, solo me gustaría nada más mencionar una cosa que ya habías dicho, pero sí, bueno, una de las cosas que trato de hacer en el libro es incorporar experiencias mías, pero también solo para corroborar que estaba abordando los puntos más importantes, también realicé entrevistas con algunos profesores de muchos años en cada nivel, ¿no? Para estar segura que no estaba dejando ningún tema fuera, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido, una cosa que es importante remarcar de la escuela primaria es que es el nivel más largo, ¿no? Dentro del sistema educativo y que ajá, pasamos sí, mucho tiempo en ella, ¿no? Y mucho todo tiempo. lo que esto significa y luego el contraste, ya justo para abordar secundaria, de lo que Ajá, significa que de pronto entras a otro nivel donde ahora ya tienes un maestro para cada materia y cambia mucho la dinámica, cambia ¿no? el Y juego. toda en la primaria. Exacto. Tú dices que el nivel de secundaria es el más problemático y lo explicas, ¿no? Tú dices, bueno, por la edad y el momento de desarrollo de los estudiantes, es el nivel menos estudiado por la investigación educativa. Los chicos viven una revolución hormonal y pasan de un sistema con una maestra a lo largo del año a otro en el que tienen 9 maestros en el año escolar. La cobertura de la secundaria es de 89%.
En 2021 había 6.305.000 inscritos, 6.305.000 inscritos. La función central de la secundaria debe ser orientar no solo en términos vocacionales o profesionales, sino sobre todo dar formación para la vida. Por ejemplo, enseñar a los muchachos a tomar decisiones acertadamente, hacerlos comprender sus capacidades y limitaciones, darles capacidad para manejar sus emociones, formar hábitos de estudio, estrategias de comunicación y resolución de problemas concretos. Los maestros de secundaria se dividen, todos lo sabemos, bueno, creo que muchos lo sabemos, entre los profesores que se forman en la normal y profesores que vienen de otros centros de estudio profesionales. Lo característico son los maestros de asignatura que trabajan en una escuela. La figura de profesor de tiempo completo no existe. Entonces los maestros trabajan por horas y andan, como tú lo dices, como maestros taxistas, saltando de escuela en escuela para dar la misma u otra materia con el propósito de conseguir un ingreso digno. El 17% de las escuelas generales y técnicas carecen de algunos servicios básicos, lo mismo el 70% de las comunitarias. Evidentemente, en este nivel se requiere una intervención enérgica, comenzando con la elevación de recursos. En preescolar y primaria hay una gran diversidad de modalidades de enseñanza. No así en secundaria, aquí no hay proyectos alternativos. Una investigación reveló que los problemas de los alumnos de secundaria para estudiar, que para estudiar no es suficiente que los muchachos lean y relean y subrayen los apuntes. No es tanto como lo que debería de hacerse es explicar con sus propias palabras las lecciones. Es una investigación de España que tú mencionas. Bueno, ese es mi comentario. Es muy corto respecto a la extensión del capítulo, pero en fin. No, yo creo que tocas varios de los puntos que yo quiero enfatizar, ¿no? En este nivel me parece que sí termina siendo un poco fuerte. ¿Cuál es el papel de las y los maestros de secundaria, ¿no? Hablando con ellos, me refiero un poco, por ejemplo, a la crueldad que existe desde de parte de los alumnos hacia los maestros muchas veces en cuanto a los Uy, apodos. Es una edad bien complicada, es una edad donde algunos de ellos me decían, ¿no? Hay que tener la piel dura para trabajar en secundaria, ¿no? Y para sobrellevar y claro, con mucho compromiso, ¿no? Pero sí, a veces aquí se empieza a ver este fenómeno de las y los maestros que trabajan por horas y que después se va replicando en la media superior y que continúa en la ah, superior, ¿no? ajá. Obviamente hay muchas escalas, pero sí me parece que aquí vamos viendo algunas de estas situaciones y también menciono algunos resultados, ¿no? De lo que antes teníamos y que se producía en el país con estos exámenes estandarizados, pruebas nacionales, Ajá. todo esto que todos conocemos, ¿no? Y los resultados que había, que pues son resultados cuestionables, ¿no? Respecto a lo que se está trabajando en la secundaria. Mm. Eh, Preocupante otra vez, regresando a este tema que va atravesando el libro como uno de
como transversalmente, que es el de la equidad, ¿no? Y la desigualdad, como las secundarias con menos recursos, con menos infraestructura, con menos maestros, que en este caso son las telesecundarias, obtienen menores resultados respecto a los aprendizajes, Exacto. ¿no? Y que esto, insisto, es algo que se va marcando a lo largo del sistema, por supuesto. Entonces, Sí, es lo que yo además agregaría sobre el tema de secundaria, del cual, por supuesto, se puede hablar mucho y también lo digo, quizás es de los menos estudiados también en el sistema educativo, entonces, pues también es ahí una llamada de atención a la investigación educativa, ¿no? sí, 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 sí. Este, algo que tú puntualizas mucho en todos los capítulos de tu libro son las desigualdades, que en realidad es inequidad, porque la equidad tendría que obligar a los políticos a poner más recursos entre los que menos tienen. Y tú constantemente repites que las escuelas comunitarias y las escuelas indígenas son las más castigadas en vez de ser las más fortalecidas. Es decir, se burlan del principio de equidad y se contribuye a reproducir la desigualdad, como tú lo dices varias veces con mucha claridad. Pero si quieres leer lo de bachillerato, ¿te parece? Sí. Eh, Tú dices con mucho acierto, la llegada a este nivel significa la conquista de la autonomía. Actualmente es un sistema muy extenso, aunque la expansión, al parecer, no siguió un plan muy ordenado. El bachillerato se hizo obligatorio en 2012. Ha pasado por varias reformas, una de ellas las RIEMS y otra el nuevo marco curricular común, con la idea de homologar las prácticas educativas en todos los subsistemas de educación superior. Existe una gran diversidad de instituciones en este nivel, el tipo general, las dependientes de instituciones de educación superior, las instituciones independientes, los colegios de bachilleres, los centros de estudio de bachillerato, las preparatorias oficiales y anexas a las normales, los bachilleratos militares o navales, los telebachilleratos comunitarios y estatales. Desde luego los privados, que ocupan el 15% del conjunto. Existen además bachilleratos tecnológicos y entre los técnicos profesionales destaca el CONALEP, o sea, el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica. Durante mucho tiempo el bachillerato ha sido el talón de Aquiles del sistema educativo debido a la gran cantidad de jóvenes que no llegan a este nivel y la gran cantidad de los que no lo completan. Según una investigación, el 2024 había casi 1 millón de jóvenes en edad menor de 17 años que estaban fuera de la escuela. O sea, 30% de los que se inscriben en prepa no la terminan. En un momento en que el país vive tanta violencia, cabe preguntarse, si no están en la escuela, ¿qué están haciendo ese millón de jóvenes? En otro lugar de tu libro, te refieres a los programas de becas. Ya afirmas que tiene, bueno, esto no lo dijiste aquí exactamente, lo dijiste cuando hablabas de la universidad gratuita, que tiene un efecto regresivo porque eh, 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 es decir, por darle becas a todos los alumnos, esto no lo dices tú, pero lo agregaría yo en una frase, significa reproducir también la inequidad, porque estás gratificando a los que tienen más involuntariamente, ¿no?
Eh, esta beca evidentemente no está atada ni a la permanencia ni al progreso en el aprendizaje y se entrega a quienes la necesitan y a quienes no la necesitan. Eso es lo que apunté. Sí, sí. Este dato que mencionas, aquí lo cito, es de Roberto Rodríguez, el de Sí. millón de jóvenes que no están en la media superior. Además, me parece que este tema se ha convertido como en el tema más importante ahorita en el sexenio, en lo que vamos en materia de Ujú. discusión política y política educativa, ¿no? Por toda esta presentación del Sistema Nacional de Bachillerato y todos estos debates que ha habido aquí en la zona metropolitana de Ciudad de México sobre el Comipem, si continúa o no continúa. Esa- Entonces, sí, creo que primero decir el dato de 1 millón me parece importante, tenerlo ahí, no se ha ujú. resuelto el asunto. Creo que además hay que decir que si revisamos las cifras de acceso a la media superior, vemos un decrecimiento en el sexenio de López Obrador, que tiene que ver con la pandemia, por supuesto, pero que ya venía de antes bajando. Y creo que sí necesitamos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué la escuela ha sido incapaz de atraer a los jóvenes y a las jóvenes de esta edad? ¿Por qué no los retenemos en la escuela? ¿Por qué no sienten que es relevante? Creo que se juntan como muchos elementos que son importantes de De ponerlos ahí en acuerdo. la mesa. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, también menciono el asunto de otra vez, ¿no? De los telebachilleratos, de la Mm, situación en la que se encuentran, la infraestructura. Y es importante mencionar, ¿no? Que estamos hablando de 3.332 telebachilleratos con poca matrícula. Y ujú, entonces es otra de las tensiones que voy mencionando también en el libro, que tenemos un sistema muy fragmentado, y ujú. esto pasa también en la escuela primaria, donde tenemos muchas escuelas multigrado, pero con muy pocos estudiantes, algunas cada vez con menos estudiantes, porque aquí hay un tema demográfico. Gráfico. Y que qué tanto vale la pena conservar estas pequeñas escuelas en lugar de buscar mecanismos que en otros países se han implementado, como transporte público, etcétera, y tratar de agrupar esos pequeños planteles para tener mejores condiciones, mejores maestros, y concentrarlos en estos lugares, ¿no? Por supuesto, eso requeriría una importante cantidad de dinero, pero creo que sí es algo que hay que discutir, porque esta fragmentación creo que a la larga está llevándonos a que estas desigualdades se acrecenten, ¿no? Entonces, eso sería como otro de los temas que yo trato de pues poner en la mesa. Y el tercero que pasa con esto que estamos discutiendo hoy en el país es el acceso. ¿Cómo logramos hacer un acceso que logre compensar algunas de las desigualdades, pero que no resulte tan injusto? Entonces Mm, creo que este tema del acceso que también abordo en la educación superior, pues está ahí presente, ¿no? En el caso de México, por supuesto que también la educación media superior ya es obligatoria, entonces se habla de que es un derecho, pero es innegable que tenemos instituciones con una muy alta demanda, no solo en Ciudad de México, también sucede en Guadalajara, en las grandes ciudades, ¿no? En Monterrey, donde existen algunas instituciones que tienen una alta demanda y entonces, ¿con qué elementos, con qué bases podríamos hacer un acceso que pueda ayudar mm, pues a compensar estas desigualdades, pero al mismo tiempo no resultar tan injusto respecto mm. al esfuerzo que se hace, ¿no? Aquí entra todo el debate también de la meritocracia, que creo que también es De importante, acuerdo.
discutirlo, pero y a mí no me gusta tanto meterme en el asunto del talento, porque siento que eso es más complicado de debatir, pero sí el esfuerzo. O sea, yo creo que en el sistema Ah, educativo el- es un valor que hay que promover, por supuesto, ¿no? ¿No? En las y los chicos sobre la escuela, es un buen mensaje. Y a veces cuando pensamos, eliminamos mecanismos de filtros como el examen, pues este mensaje se puede diluir, ¿no? Que tampoco me preocuparía, pero siempre y cuando encontremos formas equilibradas del acceso a la media superior, ¿no? Que no los hemos eh, encontrado, eso es definitivo. Yo me parece que el mecanismo del azar, de la tómbola, de los sorteos, puede ser mm, interesante, pero creo que es más interesante cuando estamos hablando de grupos más o menos homogéneos, en donde al final lo que decida el acceso entre segmentos homogéneos, pues puede hacer la suerte. Eso tiene más sentido que en un gran grupo donde mezclas de todo, y entonces creo que ahí mm, puede resultar un efecto más, per- eh, muy más interesante. dañino. Fíjate que yo estoy omitiendo en mi comentario algo muy interesante que tú planteas, que es este sistema como de créditos que permitan a los alumnos migrar de una institución a otra, a la mitad de los estudios, o cuando lo quieran hacer, pero siempre y cuando haya equivalencia entre materias. Entonces, esto necesitaría un sistema nacional de créditos, ¿no? Me parece muy interesante esa posibilidad porque efectivamente los muchachos están como encerrados no tienen capacidad de opción, ¿no? Están cautivos en su propia institución. Sí, y no Eh, es una idea nueva, por supuesto, es una idea que ya inclusive se ha intentado implementar, pero que no ha resultado. Y es el tipo de cosas que yo digo que con un poco de voluntad política y con mucho trabajo técnico no sería imposible, porque para mí uno de los grandes problemas de la educación media superior y superior es la falta de flexibilidad en eso precisamente, ¿no? En que estudiantes puedan transitar en niveles, puedan llevarse lo que han aprendido. Inclusive aquí entra desde luego el tema de las microcredenciales, que se ha vuelto se ha puesto muy de moda a nivel mundial, de decir, bueno, porque cuántos casos tenemos de personas que quizás hicieron 2 años de bachillerato y se quedan sin nada, ¿no? Al final es nada, yo no puedo decir que aprendí nada, y a lo mejor fueron bachilleratos con un perfil tecnológico, y después eso es muy difícil de poder tomar esos aprendizajes y tener algún tipo de reconocimiento que les sirva de algo en su trayectoria de vida y en el campo laboral. Y lo mismo pasa con la educación superior, ya adelantándome un poco al nivel que sigue, pero ahí tenemos tantas personas que tienen, que no logran completar sus estudios por múltiples razones, y que se quedan sin ningún documento que les permita decir, bueno, en 2 años de esta carrera logré aprender esto, o que les Ujú. permita algún tipo de curso complementario poder obtener algo, ¿no? Como en este caso una microcredencial, o el tránsito a otra institución, porque eso también digo, tenemos un gran problema con la orientación vocacional. Esto parte desde la secundaria, pero después la media superior, ¿no? ¿Cuál es el tipo de orientación vocacional que recibimos? ¿Realmente es útil? ¿Realmente nos informan de todas las opciones que existen?
sobre todo en el sistema público, y a veces las personas terminan escogiendo una carrera no por las mejores razones, no con las mejores bases, y una vez que estás en un lugar te das cuenta que no era lo que buscabas, que no es el perfil que necesitabas, que no te satisface. Y entonces que yo de pronto pueda decir, "Y ahora me transfiero a otra institución y me llevo lo que ya aprendí y me llevo lo que ya cursé y que esto sea mucho más sencillo. A veces ni siquiera esto es posible hacerlo en una misma institución educativa, en una universidad, si uno está en una facultad, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la UNAM, que es la que mejor conozco, Ajá. y quieres mover a otra facultad, es imposible. Y entonces yo creo que esa rigidez del sistema es algo que nos está deteniendo mucho y que está expulsando a más personas, ¿no? Eso es al final lo que está, Claro. el resultado que estamos obteniendo. Ajá. Ajá. Sí, es el saldo. Este, eh, bueno, si quieres paso a educación superior. Yo escribí, en el país hay 5 millones de estudiantes en educación superior, lo que representa una cobertura del 43% de la edad correspondiente, de la población de la edad correspondiente. Culminar la educación superior ofrece más oportunidades de trabajo para las personas. La reforma legislativa de 2019, la educación superior, la licenciatura le llaman, y el posgrado se hizo obligatoria y gratuita. Claro, sin que hubiera los medios materiales para hacer realidad esas disposiciones. La selección y los exámenes de admisión han sido objetos de un debate muy intenso. Yo creo que su efecto sobre la meritocracia, tú lo subrayas. Lo de Comipens todavía no ocurría, yo creo que por eso no lo mencionas, pero Comipens, la supresión de Comipens significaría prácticamente recurrir a un sistema en donde el azar va a decidir finalmente. Pero el azar, tú misma lo dices, tiene el inconveniente de que va a premiar a los, va a castigar a los que más han trabajado. Tú dices, tú propones un sistema de regulación en educación superior. Eso ya lo mencioné, que facilita a los alumnos el cambio de institución. Pero ninguno de esos procedimientos funciona de la selección, ¿no? Si no existen programas de recuperación y tutorías para los más rezagados, o si no existen opciones de obtener un grado, un certificado, lo que acabas de decir. Pero ninguno de esos, perdón, la gratuidad de la educación superior es una política muy importante que beneficia no a los que menos tienen, sino a los que más tienen. Es necesario crear instituciones de calidad en las zonas más vulnerables económica y socialmente. De otra manera, se están generando más desigualdades. Es el caso de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que creó el gobierno de López Obrador. Son espacios sin calidad ni condiciones mínimas de infraestructura, ni personal calificado, programas de estudios relevantes, ni programas de estudios, todo cual limitará su desarrollo académico. En todos los niveles educativos hay una deuda silenciada con las personas que tienen algún problema especial o discapacidad. Además, sostiene que se pueden cambiar el sistema para graduarse, como la tesis, ¿no?
Eh, esta puede funcionar para personas que aspiran a un trabajo académico, pero para los demás podrían ingeniarse en nuevos métodos de graduación. Esto es lo que no escribí de educación de licenciatura. Sí, yo creo que mencionas varios de los puntos importantes, ¿no? Que trato de ir abordando. Quizás una cosa que me gustaría resaltar de lo que digo en este capítulo es, pues abordo el tema de si efectivamente sigue siendo importante la educación superior. Y menciono ahí algunas cifras que me parecen que ponen un punto sobre a favor, digamos, de la educación superior, ¿no? Y es esto de, por ejemplo, que 75% de los adultos contratados por tiempo indeterminado concluyeron la educación superior, a diferencia de los que solo tienen educación media superior, 60% o 40% los de educación básica, ¿no? Y que sigue siendo un plus aún hoy, porque eso está también muy en cuestionamiento, ¿no? Por la situación del campo laboral y a veces se dice, bueno, una licenciatura no te garantiza nada y creo que estoy de acuerdo con esa afirmación, pero al mismo tiempo, sin una licenciatura es todo más difícil, ¿no? Y entonces creo que esa parte hay que remarcarla también, ¿no? Porque las personas le siguen, y eso es algo que discuto en el libro, le siguen apostando a la escuela porque en última instancia es una de las vías todavía de movilidad social, aunque por supuesto que ha ido perdiendo Eficaz. importante, ¿no? Pero Eh, creo que hay que mencionarlo, pues, sobre este debate de la educación superior. Y como bien dices, pues abordo el asunto de la obligatoriedad, de los cambios constitucionales, ¿no? Otra vez por decreto se quieren imponer un derecho, aunque no existan las condiciones. Entonces, bueno, creo que esa parte hay que seguirla comentando, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que esto ha generado problemas o va a generar problemas para las instituciones de educación superior, porque por un lado se les exige que cumplan la obligatoriedad, pero por otro no hay los recursos para ello. Hace poquito, hace unos días apenas, la Suprema Corte dijo que la UNAM no estaba obligada a ofrecer los posgrados gratuitos, aunque parece que sí, ya todos son gratuitos, pero esto fue una demanda que inició un estudiante anteriormente y dijo que no porque la gratuidad era progresiva y porque no habían las condiciones todavía. Pero esto sí está generando estas tensiones entre los estudiantes que exigen que se cumpla la Constitución como está escrita y las universidades que pues algunas siguen cobrando servicios o no esta gratuidad como estaría planteada, ¿no? En la Constitución. Y creo que, bueno, ahí viene, como bien lo señalas, el tema de el acceso, ¿no? Yo creo que no existe un mecanismo plenamente justo para decidir el acceso a la educación superior. Yo misma me refiero a la propia declaración, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos y ahí se señala que es el mérito el que decide el acceso al nivel superior, ¿no? Entonces es algo que está ahí presente. Los demás niveles se habla de que es un derecho, excepto en la educación superior, donde siempre ya viene implícita esta idea de hay un filtro, hay una serie de requisitos, hay algo ahí, ¿no? Que tiene que determinar si hay un acceso o no a este nivel educativo, ¿no? Y bueno, ahí lanzo algunas también ideas sobre las normales, ¿no? Ahí no sé si alcanzaste a ver esa no, parte, no, no, Gilberto, pero bueno, ahí en las normales digo, hay que replantearlas, ¿no? Y sé que es un tema polémico y sé que es un tema no acabado, por supuesto,
pero sí me Sí. parece que en las normales también tendrían que volverse más flexibles, porque lo que estamos viendo es un decremento en la matrícula, porque lo que estamos viendo es que muchas veces jóvenes acceden a las normales porque no hubo lugar en otras instituciones, pero no necesariamente tenían esta vocación, como se ha llamado tradicionalmente, de ser maestros y maestras, y porque también no están atrayendo a los mejores estudiantes de la media superior, que es el ideal de cualquier sistema educativo. ¿Cómo atraes a los mejores estudiantes para que quieran ser maestros? Estamos muy lejos de eso, pero sí creo que las normales tendríamos que ver cómo se convierten también en una opción de educación superior, pero que no necesariamente sean tan rígidas para que sea la única vía posible de formación o laboral. Eh, Insisto, sobre todo porque muchas veces es el único lugar, pero no porque haya este deseo y estas ganas de trabajar como docentes, y creo que también se vale, ¿no? Ujú. Eh, Sí, un es poco, verdad. Yo me brinqué lo de las escuelas normales. ¿Qué haremos con las escuelas normales? Preguntas tú. Y efectivamente, dada la situación que está viviendo ahorita, ah, sí, es muy sugerente pensar en opciones como la que mencionas y que pensarlas como una especie de community college, eh, o una franja entre la prepa y la universidad, ¿no? Pero en fin, te quiero decir que tenemos mucha gente que está viendo este programa. Algunos te mandan saludar. Itzel Carter, qué gusto verte, Maldonado, dice ella, Alma Maldonado. Y luego Melissa dice, espacio más inclusivo, claro. Roberto Acevedo dice, me parece muy interesante el tipo educativo medio. Mi pregunta es, ¿el medio de acceso por sorteo podría implicar o bien la equidad en detrimento de la calidad o bien la calidad en detrimento de la accesibilidad? En su opinión, doctora Maldonado, ¿qué es más probable? Ahora, está planteando sobre el sorteo, pero creo que ya lo comentaste, no sé si lo quieras comentar de nuevo. sí, yo insisto que el sorteo puede ser un mecanismo interesante, siempre y cuando cumpla algunos requisitos, ¿no? Y esto lo tomo mucho a raíz de un libro que acabamos de leer en mi seminario, que es esta discusión que tienen en la Escuela de Economía de París, Sandel con Piketty, y discuten los sorteos del acceso, ¿no? Porque Piketty le dice a Sandel, oye, tú propusiste que eliminemos el acceso por legado, que es esta idea que, bueno, no es esta idea, es esta política que se tiene en las universidades de alto prestigio de Estados Unidos, donde si yo asistí a Yale o a Harvard o alguna de estas instituciones, mis hijos o mis hijas tienen algunas ventajas para acceder, ¿no? Y Exacto, entonces una gran crítica porque lo que está haciendo es reproduciendo los privilegios de quien logró claro, acceder. Muchas razones, ¿no? Y entonces Piketty le dice esto, me parece que no ayuda, ¿no? Y Sandel lo que dijo fue que un porcentaje entre por legado y que otro entre por sorteo, ¿no? Y entonces están discutiendo qué tan conveniente es, pero ahí un poco el punto de Piketty es que
ya quienes buscan acceder a Harvard ya vienen de alguna manera filtrados, ¿no? Ya pasaron por un cierto proceso, tienen ciertas características. Entonces, que hacer el sorteo, solo empujaría un poco más este elemento del azar y que quizás entonces, como ya es un grupo compacto, puede ser interesante, ¿no? Para evitar estas injusticias que puede haber, ¿no? Entre seleccionar a alguien que viene por legado o que viene, sin como ningún entre antecedente familiar. Pero el asunto que yo veo, la dificultad que veo en el sistema mexicano es que el grupo no es compacto. Cuando estamos hablando del acceso la media superior en la zona metropolitana, estamos hablando, creo, calculo que este año va a haber como unos 200,000 estudiantes quizás, o un poco menos, que quieran acceder a la UNAM y al IPN. No es un grupo compacto, ¿no? Es un grupo muy amplio. Entonces, en ese sentido, por eso decía, quizás si buscamos sorteos, pero entre grupos que sean más o menos iguales, en donde al final lo que se decida sea por sorteo, pues va a quitarle este elemento de tanta disparidad. Em, y bueno, ahí sería una opción. No está fácil, ¿no? Porque además los segmentos son muy difíciles. Yo lo que propongo en la educación superior, y esto es algo que siempre lo he sostenido, es que deberíamos de tener cuotas de acceso en la educación superior a partir del origen del subsistema de educación media superior. Es decir, en el caso de la UNAM, que permita el acceso de los 100 o 200 mejores estudiantes del CONALEP. 100 o 200 o 1000 o 5000, ahí tendremos que ver cuál sería la mejor cifra. De los mejores estudiantes del Colegio de Bachilleres, CEBETIS, CEBETAS, todos estos subsistemas. Y entonces eso haría un grupo mucho más plural, porque muchas veces, aunque un estudiante sea muy bueno en el CONALEP, no va a tener ningún chance de acceder a la UNAM, ¿no? Frente a la competencia tan amplia que existe y frente a quienes vienen mejor preparados. Entonces, esto compensaría esa parte. Claro que para eso necesitas que las universidades estén listas para aceptar una mayor diversidad de estudiantes y entonces ofrecer mecanismos de compensación, tutorías, regularización, todo lo que sea necesario, porque el mejor estudiante de CONALEP o de colegio de bachilleres posiblemente venga con muchas más carencias y deficiencias que los estudiantes que provienen de los propios bachilleratos de la UNAM. Entonces, creo que es muy sano dar este debate. Creo que lo que no es correcto y será siempre criticable es hacer estas políticas sin tomarse el tiempo, sin tomar la evidencia, como Exacto. se ha venido haciendo este sexenio, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo, nos avisan que Comipems desaparece, todo se está haciendo muy rápidamente, precipitadamente, no hay información, porque les puedo decir que hoy las escuelas secundarias no saben bien cómo va a ser el procedimiento. Al final va a resultar en una autoexclusión y exclusión de personas que piensan y que han escuchado que no va a haber examen y que no van a hacer el registro para este segundo procedimiento que hay que hacer en la plataforma, porque ya les dijeron que no va a haber examen. Y no solo eso, sino además deciden hacer un examen en línea que va a acrecentar estas desigualdades porque necesitas una computadora, no una tableta, necesitas una conectividad que muchas personas no tienen, necesitas un espacio tranquilo, sin cambios de luz, porque necesitas una cámara, ¿no? Con unas ciertas dispositivos, con ciertas capacidades que no cualquier estudiante de secundaria tiene hoy en la zona metropolitana. Y creo que ese es el tipo de cosas que estamos viendo hoy, que no nos ayudan y que al contrario van a, en mi opinión,
van a hacer más grande esta brecha entre quienes tienen la información, las posibilidades, las condiciones y quienes simplemente no van a poder ni siquiera ya participar en el examen. Otros mensajes del público. René Manuel dice, la educación ya no garantiza la movilidad social. Por el contrario, no tener acceso sí representa serias desventajas. Bueno, Almitara García dice, o Almitara, dice, es necesario lo que comentó la doctora Maldonado, el incorporar la flexibilidad tanto en el sistema de educación superior como en las normales, a través de microcredenciales y otras alternativas, como hacer más corto el tiempo del grado. Y otro comentario viene de Bastet Rudramadevi Makarenko. Dice, me encanta el tema que están abordando. Analizar y reflexionar el campo educativo con los cambios actuales ayuda mucho a orientar la formación que estamos dando en cada campo de acción. Como ves, son muy interesantes los comentarios del público. Pero si quieres, mira, considerando la hora, ¿me dejas leer mi parte del posgrado, mi última? Claro, por favor. Mi último segmento. Dice, para hacer investigación se necesita contar con estudios de posgrado. Es el fin de este nivel ofrecer un conocimiento profundo y aprender a crear nuevos conocimientos. El posgrado se orienta a la investigación o bien al perfeccionamiento de lo adquirido en la licenciatura. El posgrado representa el 8% de la matrícula total. En Estados Unidos es el 26%, en India 15%, en Corea 14% y en Colombia 10%. El posgrado exige un gran esfuerzo económico, pero hay posgrados patito, en lo que se facilita la obtención del grado que se obtiene, a veces trabajando solo los fines de semana y sin pasar por el obstáculo de la tesis. Estudiar un posgrado fuera del país tiene una enorme importancia formativa para los alumnos, pero en México extrañamente el número de becas ha disminuido significativamente. En 2020 hubo 1.327 becas, en 2022 fueron 833. La demanda principal de becas proviene de las ciencias aplicadas, ingeniería, medicina y políticas públicas, donde se facilita la posibilidad de innovación y creación de nuevos productos. La ciencia aplicada requiere el dominio de la ciencia básica. La aplicada produce patentes. Algunas patentes históricas fueron la penicilina, el transistor o el código de barras, que revolucionaron sus respectivos campos. En México existe un sistema de pagos por méritos, pago al mérito para investigadores que se llama Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Al principio el SNI valoraba la docencia, ahora solo premia las publicaciones de investigación. La población de investigadores es baja. En 2021 había 384 investigadores por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos tenía 4.452, Portugal 5.743 y Corea 9.082. Argentina 1.284 y Chile 519. Pero dices tú, sin plazas no hay paraíso. Lamentablemente hay un sensible desajuste entre la producción de científicos
y plazas académicas para ellos. El posgrado contribuye a que el país cuente con personas con más educación, información y todos aquellos elementos que forman parte de los beneficios de la educación, como actitudes favorables a la democracia o conductas que contribuyen a mejorar la salud pública o lo más básico, la educación es un derecho de carácter habilitante. Esto significa que nos da la posibilidad de exigir los derechos de las personas. Contar con más educación, más defensa individual y colectiva. Contaremos con más defensa individual y colectiva contra el autoritarismo, el despotismo y la manipulación. Es lo que escribí de posgrado. Creo que me salté varios puntos ahí. Sí, bueno, al ser el último nivel, ¿no? Trato también de meter un poco el tema que es muy importante, que no toca directamente a la educación, pero es la producción de conocimiento, ¿no? Que está ligada al posgrado, a la investigación. No, no, me detengo menos ahí, pero no quiero dejar de mencionarlo. Quizás solo agregaría algunas cosas como el asunto de cuáles han sido las políticas de becas en el caso mexicano y de esta situación de la importancia que tiene formarse fuera también, ¿no? Porque la postura del gobierno mexicano desde hace muchos sexenios ha sido apostarle a la formación del posgrado nacional. Creo que eso ha sido correcto, pero al mismo tiempo siempre se dejaba la posibilidad de la formación fuera. Yo misma obtuve una beca de CONACYT para estudiar fuera, ¿no? Y entiendo la importancia de esta parte, ¿no? Y de todo lo que representa la internacionalización de la educación y lo que te da una formación fuera frente a una formación dentro. Y lamento mucho que se ha perdido esta oportunidad, ¿no? Y pongo ahí estas cifras actuales de cuál era la proporción y la cantidad de becas que había, ¿no? Eh, y cómo se ha ido reduciendo. Y esta ha sido una política también, además de del último sexenio y del actual, ¿no? De dar y otorgar pocas becas al extranjero y lo que esto puede significar. Y regresando al tema de los posgrados, Patito y todo esto, bueno, además creo que es preocupante saber que la oferta que existe hoy privada de dudosa calidad está muy vinculada al área educativa, ¿no? Por todas estas presiones de evaluación y todo esto, y que hubo mu- tan poca claridad y la hay ahora, ¿no? Ajá. Y lo digo en educación superior, de muy poca formas de control desde la propia ley de educación superior. Yo creo que ahí quedó muy corta, lamentablemente, ¿no? Y entonces, pues la oferta es mucha, me encontré y ahí lo pongo, ¿no? Un doctorado que se puede hacer en 23 meses, ¿no? Que yo quiero, pues por supuesto, cuestionar y decir, ¿qué es un doctorado en 23 meses, ¿no? Y que el primer año cuesta 92,000 pesos. O sea, me parece ahí que estamos en un nivel de donde esta oferta no tiene ningún tipo de control ni de cuestionamiento y que el Estado ha sido omiso, ¿no? Como lo ha sido en otros sexenios. Esto tampoco es nuevo, pero sí es preocupante. Y bueno, pues sí, ahí abordo el tema, por supuesto, de la creación de conocimiento. Quizás a mí me gustaría pues cerrar un poco también con la reflexión que hago en el último capítulo que tiene que ver con el uso de la tecnología, las pantallas en los niños y niñas. Creo que esto además ha tomado mucha relevancia a partir de hace unas semanas, ¿no? El anuncio del gobernador de Querétaro que dice que va a proponer una ley para controlar este uso de los celulares en las escuelas.
etcétera. Y también termino con la reflexión de lo que va a representar la inteligencia artificial. Yo misma, como lo voy contando en el libro, usé como ayudantes de investigador a lenguajes a los llamados LLM, ¿no? Lenguajes de larga data, estos chatbots, llamados chatbots, pero no son chatbots, son mucho más complicados que chat, o sea, hacen cosas más complejas que chatbots, pero fui usándolos un poco como dialogando, ¿no? Contrastando algunas ideas, pidiendo ejemplos. Eso, los usé básicamente como ayudantes de investigación. Creo que fue un ejercicio bien interesante. Creo que vale la pena también explorar estas herramientas, decir para qué sirven, para qué no sirven. Ahí voy poniendo algunas de las limitaciones, de los errores que estas herramientas tuvieron. Y quizás me gustaría también decir que yo los usé, ¿no? Sobre todo usé ChatGPT y Claude, que es de esta empresa Anthropic. A lo que hay hoy ha cambiado bastante, ¿no? Ahora tenemos la llamada Deep Search o no sé, investigación profunda o los propios agentes que navegan en las páginas de internet para obtener información. Y la verdad es muy impresionante el avance que ha habido de lo que yo lo usé para ayudarme y auxiliarme en algunas cosas ahorita, ¿no? Y creo que sí es algo que es innegable que está aquí, que cada vez los niños y las niñas y los jóvenes lo usan más, que la escuela no puede voltear la espalda y decir, no usemos esto, olvídense. Creo que es algo que las y los maestros tenemos que entender a todos los niveles, conocerlo, saber para qué sirve y para qué no sirve, y cuáles son estas limitaciones y posibles alcances. Yo creo que ahí hay muchísimo que que estudiar recordar. y, Mm. y que investigar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, Gilberto. Muy bien, pues yo creo que solo queda agradecerte tu participación. Bueno, muy breve. Pepe quiere hablar, quiere decir algo. Bueno, Claro, yo agradecerte, Alma, tu presentación. Y yo quisiera destacar muy brevemente algo que a lo mejor lo damos por hecho, pero tu título es la escuela que necesitamos, ¿no? No hablas de la educación que necesitamos. Y en esta idea de que la educación está en todos lados, sí es verdad, está en todos lados, pero la escuela es y sigue siendo el espacio privilegiado en donde nos formamos, ¿sí? Y esta escuela en México está rota en muchos sentidos. Entonces, yo quisiera reivindicar este sentido de lo que aporta el que aprendamos en comunidad, el que aprendamos con otros, ¿sí? Sobre todo en una época en la que abunda la idea de que podemos formarnos solitos con tantos recursos que tenemos a la mano, ¿sí? Y entonces, ¿para qué tenemos escuelas? Y me encanta que usas escuela para hablar desde educación inicial hasta el posgrado, porque en todos estos procesos necesitamos gente a nuestro alrededor para aprender. Eso ese es el único comentario que quería yo destacar y felicitarte por esta obra tan interesante, tan útil en estos tiempos y invitar a todo el auditorio a que la lea. Sería todo mi comentario. Gracias, Alma. Muchísimas gracias. Solo volver a decir lo que dije al principio. Tu libro es aire fresco y saludable para el campo educativo. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. no, pues yo les agradezco de nuevo la oportunidad de haber tenido este diálogo y esta charla. Gracias, José. Sí, es algo que digo al inicio, ¿no? Digo, pues yo podría haber hablado de educación, pero es tan amplio y yo voy directo a las escuelas, ¿no? Que finalmente es nuestro espacio, lo que hemos inventado, ¿no? Como sociedades para educar y para formar y para los ciudadanos y para
quienes trabajan y etcétera. Entonces, sí, creo que esa distinción fue importante y yo agradezco mucho la lectura tan minuciosa que hiciste, Gilberto, y este diálogo que pudimos entablar en torno a mi libro. De verdad, muchísimas gracias y pues sí, invitar a las personas. El libro está disponible en cualquier librería y Gracias, Sofía. en Sí, forma electrónica. Gracias. muchísimas gracias. Eh, estamos en contacto, Alma. Gracias a todos y todas quienes nos pudieron seguir. Hasta luego. Hasta luego.